Buenos días, profe. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo está? están? No sabía si qué les pasaba, que no sabía si iban a poder estar o no. Porque Profe, observo. las clases anteriores no me he podido presentar porque he andado con unos problemas de salud, así que Ah, ahora bueno, Selene. ya estoy aquí. Bueno, Sí, sí. perfecto. Por eso mi Oh, ausencia. bien, bien, porque la profe Rita me comentó, me dice, no sé, ha habido pocos, han estado pocos en la clase anterior. Y bueno, Sí, entonces nos preocupaba, no queríamos, sobre que ya no es un grupo numeroso, ¿ah? No claro, claro, queremos que se vayan quedando atrás, por el claro. tema de No, que, sí bueno, me he lamentado un montón no estar en la clase sincrónica, pero bueno, claro, tenía que hacer reposo. bien, bien, bien. Bueno, y lo que quería saber, ahí estaba viendo un poquito a ver si cómo habían podido seguir con las lecturas, los trabajos, cómo van con eso. Eh, la clase pasada, según, bueno, quedamos en que se iba a trabajar, ¿no es cierto?, la cuestión de la tradición y los tiempos y espacios, ¿ah? Ese texto muy lindo que hay de Natalia Fattori, ¿ah? Eh, Hoy es 22. Bueno, ¿qué tal han pasado el Día del Estudiante? Antes que nada, ¿han podido Tranquilo, celebrar? profe. ¿Han podido Súper celebrar o tranquilo. no? Tranquilo, claro. Ujú. Es que sí, los tiempos y las circunstancias que vivimos no Sí, dan como para que uno requerían la pueda. tranquilidad ¿Mm? que, que debía ser así realmente. Sí, así es, así es. Bien. Profe, disculpe, Eh, ¿me puedes sí, repetir sí. en qué han quedado, en qué temas o en qué Bueno, parte del material de si estudio? ustedes ven, a ver, yo voy a entrar aquí porque en una quiero ver una cosa y en la otra compu, ¿m? Ya. Para entrar al aula. Nosotros ya hemos trabajado, ¿no es cierto?, en la primera unidad, toda la cuestión esta de irnos introduciendo, a ver, yo lo pongo así un poquito, de irnos introduciendo en la cuestión de lo que es el saber pedagógico, y Sí, ahí hemos ido viendo toda esta caracterización de lo que es el estudio de la pedagogía, en qué consiste, o sea, la teoría de la educación. Hemos ido viendo cuáles son las características de este objeto de estudio que tiene la teoría de la educación. Y bueno, ahí tenemos una serie, yo veo que tenemos, no sé si alcanzaron a trabajar cuando en el tema uno, o sea, todo esto correspondiente al tema uno, clase uno, un trabajo práctico sobre paradigmas. Ahí hemos visto los textos de Bazán Campos, nos hemos referido a las racionalidades y había un trabajo práctico que no sé si han alcanzado a verlo o hacerlo, las consignas del trabajo, Sobre lo de no, Bazar Campos, sí. profe. el de Bazán Creo Campos, ¿no es decir, referido a los paradigmas? que ese trabajo, profe, lo acabo de ver yo recién hoy, porque Ajá. no estaba los días anteriores. Hemos hecho Ah, un trabajo, pero de Bazán Campos creo que no. bien, bien. Ajá. Hemos presentado Bueno, uno con los títulos, que había que presentar los títulos, sí, pero perfecto. Porque si ustedes se fijan, a ver, vamos a ver.
Yo aquí lo voy a tratar de compartir. Eh, eh, tratar de compartir porque me parece importante retomar eso y porque es lo que hoy íbamos a referirnos a esto que llamamos como racionalidades fundantes. ¿Fundantes, profe? Fundantes. Si ustedes Bien. se fijan ahí, el tema 2 de la clase de la materia se refiere a racionalidades fundantes de, Los modelos pedagógicos. de los modelos pedagógicos. Y a ver qué les sugiere este término, así que pueden quedar como algo así como palabras difíciles. ¿A qué aludirá esta racionalidad? Y ahora voy a poner compartir porque quiero que lo veamos un poquito al trabajo, al práctico, por las dudas. Bueno, quizás a alguien Profe, le pueda hacer. por lo que Sí, entiendo, se refiere a a las perspectivas teóricas para la fundamentación de las prácticas, por lo que leo, ¿no? Eh, ajá, de lo que es la pedagogía, el análisis crítico, los límites. claro. En general, si nosotros decimos racionalidad fundante, una racionalidad sería un modo de pensar, ¿no es cierto? Un Sí. modo de razonar, pero que no tiene que ver con un modo, qué sé yo, cuando tenían en la escuela los silogismos y, ¿no? Que nos enseñaban a cómo lógicamente hay que pensar. Tiene que ver con esta razón de ser, este sentido que le encontramos a cada acción y a cada conocimiento. Entonces, esto tiene que quedar en claro que es una racionalidad y que se va a relacionar, porque fíjense, dice racionalidad fundante. ¿Fundante qué quiere decir? De fundación, de algo que se inicia, de algo que origina. Entonces, si decimos racionalidad fundante, serían como esos modos de pensar o de razonar o de construir sentido con respecto a un determinado hecho, que en nuestro caso, en el caso de la teoría de la educación, ¿cuáles son los hechos que estudiamos? Si, por ejemplo, el biólogo, ¿qué es lo que estudia? ¿Cuál es su objeto de estudio? Ay, disculpe, profe. Sí. Eh, ¿Cuáles son los hechos o las cuestiones, los temas que nosotros vamos a estudiar o abordar en una teoría de la educación? Eso tiene que quedar en claro. Yo siempre les digo, esto es pregunta de examen. Cuando uno dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la teoría de la educación? ¿Qué es lo que estudia esta disciplina que nosotros tenemos aquí como materia en esta carrera? Los procesos educativos. Los procesos educativos, muy bien, muy bien. Ese es el objeto de estudio. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer, vamos a hablar de las racionalidades fundantes de los modelos pedagógicos, es cuáles son esas cuestiones de sentido, construcciones de sentido, de razonar, de ver
cómo vamos a ver y a conceptualizar los procesos educativos. Por eso decimos racionalidades fundantes de los modelos pedagógicos. Y ahí, a ver, les quiero compartir pantalla para que veamos ese trabajito que no sé si está o no está. ¿Ahí ustedes lo pueden ver? Sí, profe. Bueno, fíjense, este nuevo contenido, porque ahora viene otra palabra. Bueno, ya hemos hablado racionalidad fundante. ¿Eso queda claro a qué nos referimos cuando hablamos de racionalidad fundante? ¿Queda claro o es necesario aclararlo mejor? ¿No podría aclarar otra vez, profe? No he escuchado bien. Bueno, fíjate, racionalidad tiene que ver con un determinado modo de pensar algo. Este algo nosotros ya hemos dicho que en el caso de nuestra materia, teoría de la educación, voy a cerrar un poquito la puerta para que no me entre tanto cochinos. Disculpe. La puerta se abre. Racionalidad fundante, decíamos, es un determinado modo de ser, pero que como es fundante, origina algo, da lugar a algo. Entonces sería, en síntesis, pensar que las racionalidades fundantes hacen referencia a los modos de pensar, los modos de ver, los modos de analizar los procesos educativos. ¿Por qué decimos modos? Porque ha habido a lo largo de la historia de la teoría de la educación diferentes maneras de conceptualizar y de entender lo que son los procesos educativos. Yo siempre hago referencia para explicar esto de paradigmas o modelos, una frase que solía decir mi abuelita y que, bueno, era del saber popular. Ella decía, todo es según el cristal con el que se mira. Y uno también lo podría aplicar a esta cuestión de cuando uno dice, a esta persona, qué negativa es, todo lo ve negro. Y otra gente que es más positiva, hasta de las cosas negativas saca algo, ¿no es cierto? Porque, ¿con qué tiene que ver esto? Con el posicionamiento que cada uno tiene en su realidad, con respecto a su realidad. Entonces, si yo me instalo en un lugar y es como que me pongo en un lugar de interpretar, de analizar los procesos educativos desde una determinada óptica, voy a estar instalada en un determinado paradigma. Y aquí viene la otra palabrita. O voy a estar instalada en una determinada racionalidad. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este segundo gran tema. Sí, Profe, yo sí, les todos lo que quieran preguntar. ya me he fijado en mi celu y no, digamos, no hay nada que pueda hacer. ¿Será que usted puede subir un poquitito el volumen de su compu o de su celu? Perdón que le moleste. Ah, ¿no escuchas bien? No, tengo que poner el celu muy cerquita de la Ajá. oreja, como si estuviésemos A en ver, mis yo llamadas. podría entonces hablar, si vamos a intentar, yo voy a hablar más fuerte. ¿Ah? Vamos a ver si ahí. Ahora lo he cerrado aquí porque en el volumen, a ver, voy a poner el volumen más alto. No, aquí lo tengo que poner, voy a tratar de ponerlo bien alto. Profe, capaz que la compañera lo tiene desde la aplicación Ajá, en micrófono, no en altavoz. Tendría que entrar en los tres puntitos
de la Ajá. aplicación donde dice altavoz y micrófono y ahí poner en altavoz. Ay, a Ah, ver, lo voy a probar pero porque eso vos encima... dices que ponga la compañera o yo. A ver, aguántame. La Entonces, compañera. la compañera. Ajá. Ajá, que pruebe porque a mí también me pasa lo mismo. Oh, ahí está, profe. Muchas gracias. Compañera, gracias. Siga, Ahí profe. está. Ah, perfecto. Bueno, me alegro entonces que has resuelto gracias a quién es la que no he alcanzado a ver, quién es la que nos ha instruido en la cuestión tecnológica. Yo, profe, Bueno, Brizuela. bueno, Muchas Verónica. Bueno, gracias. Entonces, fíjense, paradigma es un término que puede ser relacionado con modelo educativo. O sea, y también relacionado con esto, racionalidad fundante. Porque es importante tener en claro que hay diferentes paradigmas, que es esto lo que vamos a ver en esta clase y en otras, porque es un tema central de la teoría de la educación. Y es que nos indica hablar de paradigmas o decir yo me oriento a un paradigma tecnológico positivista, ya nos está, ustedes si los ven aquí, tienen ahí las tres alternativas que nosotros vamos a hablar durante Profe, la materia. disculpe, Sí. bueno, ahí escrito en el chat, no sé si lo habrá visto, pero yo veo solamente sus archivos. ¿Usted está compartiendo algún Power o algo? Sí. ¿No lo ven ustedes al Power? Es un Yo también archivo. estoy viendo la En lista de este los trabajos caso, prácticos. este no es un Power, es el trabajo práctico. Porque No, como no estaban seguras, ustedes a este no lo han podido hacer. ¿Ah? Profe, escuche, se ve la lista, bueno, de sus archivos en donde figura prácticos de pedagogía, una tabla de evaluación y demás. Y en cuanto al trabajo de Bazán Campos, creo, con las chicas, no sé si se acordarán, que era el práctico número 2 sobre la pedagogía y demás. Pero Claro. hablando de la pantalla ahora, únicamente vemos sus archivos, digamos, la lista. Ah, te Yo por lo aparecen menos. como archivos míos. sí, profe, se ve Sí, solamente. toda la lista de los trabajos prácticos aparece, Y profe. ahí no ven esto, el texto del trabajo práctico. No, profe. No, vemos la lista. Profe, aparece la lista de los ¿Por qué archivos será? solamente. Compartir contenido, a ver. Si yo les pongo ahí, ¿no lo ven? Ahora Ahora sí, sí. Ahí está, profe. Ahí está, profe. Ahora sí. ¿Ah? Ahora sí se Ahora ve. sí. sí, Pero ahora me sí. dice compartiendo dos aplicaciones. No sé por qué, es como que tengo que cerrar una. No, no, sí es con, profe. Con una comparte pantalla y en la otra está usted. Claro, entonces fíjense, este es el práctico, digamos, que estaría pendiente y que les va a permitir como entender, aunque hoy vamos a avanzar un poquito, vamos a pasar un Power de 4 diapos, que tiene que ver como para entender esto de las diferentes miradas para abordar la comprensión de los procesos educativos. Porque si uno tiene que decir esto, bueno, ¿para qué sirve esto de los paradigmas? Los paradigmas o los modelos educativos se han ido generando para aportar comprensión y para poder explicar lo que son los procesos educativos. Entonces, fíjense, queremos aproximarnos, dice, y seguramente ya vino esta cuestión en otras materias, porque ese es otro tema. Seguramente ustedes esta palabra ya la han tenido en otras materias, ¿no es cierto? La cuestión de los paradigmas. ¿No han escuchado ese Sí, término? profe. Sí, profe. Sí, seguramente que sí.
y que tiene que ver con esto de los modelos. Un ejemplo que yo siempre pongo para terminar de entender lo que es esta palabrita paradigmas es para poder graficar lo que es un modelo, ¿no? Un modelo. Si yo les digo, miren, me voy a comprar un auto que es modelo, no sé, marca Nissan, supongamos modelo 2018. Bueno, los que no son entendidos de autos, yo por ejemplo no soy entendido de autos, no voy a decir, bueno, pero cuando se conoce, uno puede decir, ah, sí, ya me doy cuenta. Es un auto que no es muy grande, es cortito, la trompa así, atrás, tiene 4 puertas o tiene 2. Voy a ir infiriendo cuáles son esos rasgos fundamentales y me voy a armar una imagen de qué es lo que esa persona que está diciendo voy a tener este auto va a tener. No sé si queda claro. Un Sí, paradigma, profe. Sí, sí, un sí. paradigma en educación nos va a dar como los rasgos fundamentales con los que esa persona, ese autor, si adhiere a tal o cual paradigma, va a analizar la realidad educativa, la va a comprender y la va a explicar. Entonces, ahí viene esta cuestión de diferenciarlos o de ponerles nombre a estos paradigmas. ¿Mm? Porque fíjense, un paradigma tecnológico positivista nos está indicando, y estos son paradigmas respecto al conocimiento en general. Nada más que nosotros en la segunda unidad ya los vamos a ver referidos a los paradigmas, referidos a la teoría de la educación. Entonces, en un paradigma tecnológico positivista, quiere decir tiene una influencia positivista. Que algo ya hemos hablado del positivismo, ¿sí? Que es esta teoría, esta perspectiva teórica, porque es una perspectiva teórica que hace referencia a, analiza y comprende los hechos sociales como si fuesen hechos de la naturaleza. Entonces, trata de proponer leyes para entender esos hechos, pero que son hechos de las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, tiene una mirada, el paradigma tecnológico positivista tiene una mirada más bien cuantitativa que cualitativa, o sea, trata de entender los procesos como una relación de causa-efecto. Entonces, si tenemos que decir cuál sería la limitación, ¿qué les parece si nosotros tratamos de entender algo que pasa en un aula, analizar, comprender y explicar un hecho educativo si nos quedamos instalados en este paradigma positivista o tecnológico? ¿Habría problemas? ¿Les parece que es valioso, que les aporta? ¿O qué puede llegar a pasar? ¿Ah? Y sería posicionarnos desde un modelo, profe, desde una Sería sola mirada. posicionarnos de un modelo. Pero si yo les digo, fíjense, ellos tratan de explicar los procesos educativos por una relación de causa-efecto. ¿Qué sería esto aplicado a los procesos educativos? En los procesos educativos, ¿quiénes intervienen? A ver qué les parece. ¿Quiénes intervienen en los procesos educativos? Los educandos y los educadores. Los educandos y los educadores, perfecto. Y si yo digo, bueno, a ver, vamos a comprenderlos y explicarlos estos educandos y educadores,
como si fuesen hechos físicos de la naturaleza. ¿Cómo sería esto? ¿Qué les parece? Si yo trato de entender a esos sujetos, sean docentes o sean estudiantes, cómo interactúan, cómo se relacionan, pero yo los analizo como si estuviese observando, haciendo una observación de un hecho físico de la naturaleza. ¿Se podrá comprender? Pregunto. ¿Se podrá, y para que todos pensemos, se podrá comprender y analizar a las personas teniendo en cuenta nada más que su aspecto biológico? No, profe, va a haber muchos datos y mucha información perdida en el medio, porque no se va a Perfecto, considerar otras Florencia. cosas. Perfecto, perfecto, porque ahí, ¿qué va a pasar? Si yo analizo a esa persona como un ser natural de la naturaleza, biológico, perfecto, ¿por qué? ¿Cuál sería esa información que se va a perder o eso que no voy a tratar de analizar y de comprender? Lo social, por ejemplo, profe. Muy bien. Las significaciones sociales, las cuestiones psicológicas, fíjense ahí cómo vamos marcando o nombrando variables, la variable psicológica, la variable sociológica, la O sea, variable. sería basarnos en el hecho educativo en sí y no en los sujetos que conforman el hecho educativo, digamos. O sea, como que, Claro, nos faltaría elementos. Si nosotros nos quedamos con esta metodología positivista, que es una metodología experimental, yo podría decir, bueno, los alumnos hoy han estado muy embochinchados y no han atendido nada, no han comprendido nada. Establezco una relación causa-efecto. O puedo decir, ese alumno que estaba muy callado y bajaba la cabeza seguramente estaba analizando el trabajo que les había pedido que hagan, estaba haciendo la lectura. Yo podría estar segura que ese alumno que está así en una posición externamente de meditación, ¿está verdaderamente pensando en la materia? ¿O está estudiando? ¿O claro, puede o sea, ser que como que esté? uno idealiza, digamos, o pone en palabras lo que uno quiere o lo que uno espera que el otro esté haciendo. Claro, por un lado eso, pero por otro lado también que desde una observación externa, como es la que plantean los del paradigma positivista, desde una observación externa yo no puedo comprender toda la riqueza y la complejidad de esa persona, no puedo adivinar sus pensamientos con solo verlo en la actitud física en la que él está ahí en el aula, por ejemplo, ubicado en el aula. ¿Sí? ¿Se entiende? Sino que yo necesito otros elementos para poder realmente entender qué es lo que está pensando el alumno, si el alumno está apropiándose o no de los contenidos, qué cosas tendría que hacer yo como docente o como un investigador. Supongamos que yo soy un investigador que estoy elaborando estas teorías educativas desde un determinado paradigma. Si yo hago una observación externa de los sujetos, ahí me pierdo un montón de información, como decía Florencia, que no voy a entender porque necesito apelar a otras herramientas, estrategias de investigación. ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer si yo, por ejemplo, como docente o como investigador, tengo que saber y ver si los alumnos han entendido el tema? Fíjense lo que yo estoy haciendo con ustedes. ¿Qué estoy haciendo?
Yo les he preguntado, ¿han visto este práctico? ¿Han podido hacerlo? ¿Han visto esto? ¿Qué significa esta palabra? Yo estoy Entablar dialogando una con ustedes. conversación. ¿Cómo, Silvana? Entablar una conversación. Por ejemplo, yo necesito entablar una conversación, un diálogo, para poder saber qué están pensando ustedes. Obviamente, ustedes me dirán, sí, profe, yo le puedo decir que estoy pensando en tal cosa y estoy pensando en otra. O que creo esto y creo en otra cosa. Bueno, ahí está la complejidad del ser humano, que muchas veces somos contradictorios. Y este paradigma, el tecnológico positivista, muchas veces decimos es un paradigma simplista, porque si nosotros lo queremos aplicar a las personas o a los grupos sociales, lo queremos aplicar este paradigma en las ciencias humanas y sociales, este paradigma es reduccionista. Reduccionista por esto que planteaba la compañera, que hay mucha información que no nos va a aportar, que vamos a necesitar de una mirada más abarcativa y más compleja. ¿Cómo puede ser? Y ahí vemos un avance en los paradigmas en la historia de la teoría del conocimiento y en la historia de la teoría de la educación, surge el paradigma comprensivo interpretativo, que tiene que ver con esta cuestión de darse cuenta que en las ciencias humanas y sociales nosotros tenemos un sujeto humano a estudiar, a analizar. Lo tenemos que comprender. Entonces, ese sujeto humano no queda totalmente comprendido si nosotros hacemos una observación externa. Para que quede bien clara esta diferencia, supongamos los biólogos estudian las plantas. Todos ustedes se acordarán de cuando hemos estudiado en la escuela, por ejemplo, yo eso me quedó grabado hasta el dibujito que hacía de la plantita, el proceso de fotosíntesis. Eso lo estudian los de la biología, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era el proceso de la fotosíntesis? Claro, con el portito y eso. ¿Cómo? El proceso de la fotosíntesis, ¿en qué consistía? O sea, la absorción de oxígeno y convertirlo en dióxido de carbono. Bien, es este proceso que es como una ley natural, una ley de las ciencias naturales, de la biología, que nos dice, ¿se acuerdan que todas aquellas plantas verdes que tienen, o sea, porque tienen clorofila, tienen esa capacidad de metabolizar, no me acuerdo si es la energía del sol y convertirla en oxígeno, etcétera, etcétera. Eso es una ley natural que la han establecido los biólogos de observar diferentes plantas y a ver, esta se ha muerto, esta no se ha muerto, esta sigue haciendo el proceso. Bueno, con una observación experimental o externa. Ahora, con esa observación experimental y externa, yo puedo comprender a los sujetos humanos. Y hace rato acaba de decir que no. Claro, pero lo que yo quiero que quede en claro, que entiendan por qué tenemos que afirmar que no. ¿Por qué podemos decir no? Con eso solo nosotros no alcanzamos a entender por qué una persona hace lo que hace en su vida, en la clase, en los procesos educativos. ¿Por qué? Porque ahí ya es como que tenemos que adentrarnos en la cabeza, vamos a decir, de esa persona, para conocer las significaciones, las representaciones de esa persona con respecto a los hechos que le acontecen o a su propio comportamiento.
Y por eso ahí aparece este otro gran perspectiva teórica, paradigma, el comprensivo interpretativo, que apunta a entender cómo significan las personas lo que les pasa, o cómo significan las personas aquello que viven. Entonces, ahí, a este paradigma, por eso se le va a llamar interpretativo, porque es que nosotros, y fíjense ustedes que van a ser profesionales de la educación para la salud, ¿quiénes más que ustedes van a necesitar comprender las significaciones de los sujetos? Cuando ustedes vayan a trabajar en una comunidad, les encarguen y les digan, aquí hay un problema, a ver, el gobierno los contrata, ustedes trabajan para el ministerio, y en grupo ustedes tienen que integrar un equipo interdisciplinario que tienen que ir a trabajar al lado en una comunidad que, por ejemplo, al lado tiene un basurero. ¿Por qué les van a contratar a ustedes? Porque ustedes como profesionales de la educación para la salud tienen que buscar que se mejoren las condiciones de calidad de los sujetos, de calidad de vida. Entonces, bueno, van a necesitar eso. Entonces, aquí que van. Y ustedes van a ir de manera directiva a decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo erradicamos este basurero de aquí, de al lado de esta comunidad, porque esto es lo que va a ser una fuente de enfermedad para la gente. ¿Qué les parece? ¿Qué puede llegar a pasar ahí? A ver. ¿Qué puede llegar a pasar como para darse cuenta de esto, que cómo inciden las significaciones? A ustedes el ministerio les dice, ustedes tienen que ir y mejorar las condiciones de salud de esa comunidad y tienen que prevenir cualquier problema de salud. Entonces le dicen, lo ideal es que se saque ese basurero que está al lado de ese barrio. ¿Qué puede llegar a pasar ahí? Que ha pasado muchas veces. Si ustedes no van, ¿ustedes qué creen? ¿No van a necesitar hablar con la gente para tratar de comprender cómo significan ellos esa cuestión de tener el basurero al lado? ¿Cómo la interpretan? Sí, profe, vamos a tener la necesidad de saber cómo afecta a las familias, cómo Ajá. afecta a los niños en particular, cómo es el agua que hay ahí, y bueno, y diferentes cosas más con respecto al barrio, a la comunidad, Está vamos a bien decir. lo que vos dices del agua, está bien, vas a ir y vas a indagar, los chicos se han Bueno, no sé enfermado si, mucho o poco, pero a ver, ¿qué más puede no sé surgir si ahí? será la palabra correcta, digamos, pero A ver, sería a veces como reeducar, porque erradicando un basurero y no educando, no enseñando, no comprendiendo, digamos, por qué se tira o lo que fuese, es como que sería no hacer nada. Así lo interpreto al menos. está bueno lo que vos dices. Ese es un ángulo para analizar esto. Profe, yo considero Pero ¿qué también puede que llegar a pasar también ahí? A ver, no significa, sé quién está hablando. ¿Selene? Ajá. Selene, Sí. considero que significa también analizar las falencias, por ejemplo, en educación ambiental en este caso, y de ahí tomar partida de una capacitación, de una charla instructiva, de algo que resulte eh, favorecedor para que cambie la situación y la gente se interiorice con eso y se llegue al objetivo. Porque sin la Sí. educación ambiental que es necesaria en esas situaciones, que Pero evidentemente hay fíjense, muchas falencias. perfecto todo lo que vos dices, Selene. Pero hay un tema, cuando yo les digo, ¿qué puede pasar?
¿No creen que puede pasar también que ustedes vayan y que ahí las personas digan, no, pero nosotros vivimos de este basurero? Fíjense esa problemática social. ¿No puede ser que aparezca eso? Profe, Sí, Sí. eh, ay, no sé qué. Bueno, No, en mi caso tengo ba- microbasurales cerca de mi casa, al Ajá, frente y en el barrio. Y ajá, este problema yo lo he abordado en un trabajo de saneamiento y en ajá, un trabajo de problemática, junto con mi sí, compañera que está aquí. Y ya, hemos planteado eso de los basurales, de las contaminaciones que trae y que también es una fuente de trabajo para algunas personas. ahí Y voy, pues, a ese tema voy. ¿Qué pasa? Perfecto, perfecto, entonces ustedes ya lo han trabajado. aparte de fuente de trabajo, como dice la compañera, también lamentablemente para algunas personas Sí, es es fuente ingreso de de, alimento. también, eso también lo hemos abordado, Y de ahí que bien, también es donde intervienen en lo que es el trabajo y el alimento, la sí, adquisición de las enfermedades y las infecciones y todo lo que puede causar. claro, perfecto. Entonces, fíjense a ustedes, si hubiesen quedado solamente con un paradigma positivista, ustedes dicen, aquí venimos y vamos a erradicar este basural. Si uno va desde una perspectiva comprensiva o interpretativa, uno los va a tener que escuchar. Y ahí puede que salga esto, que para mucha gente eso es una fuente de trabajo. Entonces, a ustedes les va a generar un dilema de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que pensar, ¿no es cierto?, una solución, que la solución no es que ustedes la van a aportar, ustedes la van a pensar junto con la comunidad. En realidad, cada comunidad debe resolver sus problemas. No es el profesional el que le va a ir a solucionar, sino cada comunidad la debe solucionar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando uno dice, pero esto no solo había tenido un impacto negativo, pareciera que para alguna gente tiene un impacto positivo, aunque se enfermen y eso, tiene un impacto positivo porque es lo que le está dando una fuente de trabajo. Entonces, pero eso ustedes no lo sabrían si ellos no se lo plantean. O sea, o ustedes hacen una observación participante, porque si no, visto de afuera, es una problemática que simplemente se resolvería con sacar el basural. Pero quiere decir que si nosotros tenemos ahí un gran número de gente que vive del basural, vamos a resolver un tema desde el punto de vista físico, pero vamos a dejar instalado un problema desde el punto de vista social, que les vamos a ellos, de algún modo, ellos van a sentir que nosotros atentamos contra sus posibilidades de trabajo. ¿Se entiende esto? Para que queden claro cómo estos paradigmas hablan del posicionamiento que cada sujeto o cada investigador va a tener frente a la realidad. Y que no nos podemos quedar solo con una mirada externa, sino que tenemos que involucrarnos con esas interpretaciones y comprensiones de la realidad. Ahora, luego, en la historia de la teoría de la educación, surge otro paradigma sociocrítico transformador. Porque una vez que yo identifique que esos son los problemas de la comunidad, voy a tener que empezar, bueno, a ver cuáles son las alternativas para transformar esta realidad, para mejorar la realidad de estos sujetos. ¿Sí? No sé si queda claro ahí
ustedes tenían unas Sí, lecturas profe. con respecto a esta y lo que hoy en realidad estaba previsto que les explique, que eso también ya está colgado desde ayer, creo, aquí tenemos de Bazán Campos, también tenemos un powercito que es muy escueto, pero que sirve para entender o profundizar esto que estamos hablando. ¿Lo pueden ver ahí, chicas, al power? No, profe. Porque dice está compartiendo dos aplicaciones. A ver, esta la voy a cerrar. No sé si la puedo cerrar. A ver, ¿cuáles son? ¿No lo ven? Es el power que dice dicotomías, No, profe. ¿no? Bien. A ver, este lo voy a cerrar. ¿Ahí? No, profe, ¿Ahí? tampoco. ¿No? A ver, vamos a ver si ahora. Ahí tendría que aparecerles. ¿Ahí? Ahora Ahí sí. está, profe. Ahí Bueno, está. fíjense que dice dicotomías, ¿no? Este es Power en base al texto de Bazán Campos también, ¿no? Dicotomías. ¿Qué quiere decir la palabra dicotomías? Quiere decir opuestos, conceptos opuestos. Una dicotomía, uno a veces dice, ay, estoy en una situación dicotómica. ¿Es esto o es lo otro? Cuando uno, o un dilema, cuando vos te planteas a nivel conciencia, me gustaría hacer esto, pero yo sé que esto no corresponde, que está mal. O sea, dilema uno lo dice en sentido moral. Bueno, la dicotomía serían como oposiciones. Y fíjense lo que nos habla Bazán Campos de las oposiciones, que tienen que ver con estas miradas con respecto a los procesos educativos. Fíjense, ¿lo miro al proceso educativo como un producto o lo miro como un proceso? ¿Qué sería mirarlo como un producto? Ah, bueno, yo hago una prueba al final y digo, bueno, si la mayoría ha sacado buena nota, todos saben, todos han estudiado. Y no se me ocurre pensar que alguno pueda haber copiado o alguna cosa así. Eso sería, el producto es ver el proceso educativo ya en su producto final. ¿Qué diferente es si yo lo analizo como proceso? Porque yo a ese alumno no lo voy a evaluar un día, que puede ser que haya copiado o no, sino que lo voy evaluando, le voy haciendo un seguimiento. Entonces, estoy viéndolo como proceso, al proceso de aprendizaje, y no solamente como un producto. Ah, este alumno sí me ha contestado, ha podido hacer estas operaciones, ¿sí? La dicotomía de pensar intraescuela, o sea, lo que pasa dentro de la escuela, o lo extraescuela, que tiene que ver con toda la realidad en la que está inmerso el sujeto, el alumno, el educando y el docente. Porque nosotros no podemos ver la escuela como una cuestión aislada, que es solamente lo que pasa en la escuela, sino que esa escuela está atravesada por todas las variables, todo lo que les acontece a los sujetos, desde el director hasta la ordenanza, el maestro, los compañeros. Todas esas variables sociales que ocurren en el extra escuela también inciden en el desarrollo de los procesos educativos. ¿Sí? Yo puedo, también otra dicotomía es pensar la enfermedad versus la salud. Cuando nosotros vemos que un alumno tiene problemas de aprendizaje, decimos, ese chico empieza,
Les debe haber pasado a ustedes o con sus hermanos o haber escuchado. En una época, por ejemplo, han visto cuando los chicos recién empezamos, cuando todos hemos sido niños, recién empezamos a leer y a escribir, bueno, no lo hacemos perfectamente porque no tenemos la práctica. Entonces, empezamos con dificultades. Por ahí nos comemos las letras, después de haber pasado eso con criaturas que ustedes... Y ya rápido se hacían un diagnóstico, este chico es disléxico. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda el síndrome ese de la atención dispersa. No sé si han escuchado hablar de eso. ¿Mm? Ahora a muchos chicos lo significan como, este chico tiene atención dispersa, porque por ahí ha estado distraído, por ahí está con un problema familiar que lo angustia. Lo mismo pasa, yo pongo ejemplos de chicos, pero lo mismo nos pasa a los grandes. Entonces, esa es otra dicotomía que se maneja cuando, o que está ahí latente, cuando se habla de paradigmas, ¿no? Bueno, vamos a considerar como que todo lo que no es lo que uno esperaba, eso ya es enfermedad o es discapacidad, o vamos a entender en un sentido amplio que la salud es un concepto amplio, dinámico, que no siempre está del mismo modo, ¿m? Y eso no significa de que haya una irregularidad o de que haya una discapacidad o un síndrome, ¿sí? Y otra dicotomía que siempre hay, porque nuestras cabezas funcionan así, la diferencia entre el síntoma y la causa. ¿Qué significa esto? Muchas veces, fíjense, cuando vamos al médico, nosotros decimos, ay, che, pero este médico me parece que no ha dado en la tecla. No ha ido a analizar qué es lo que te puede estar causando. Y si te vas por un dolor, bueno, ahí nomás te receta un analgésico. Ataca el síntoma, como uno dice. Ataca el síntoma, pero no analiza ni investiga la causa, el origen de lo que ha producido ese síntoma. Entonces se queda en una solución superficial, porque eso no ayuda a entender realmente qué le está pasando a esta persona y cuál es la causa de su problema. Yo no alcanzo a verlo, pero no sé si todos se ha quedado solamente Selene o el resto de los compañeros están. Vamos, profe. Sí, profe. ¿Sí están los chicos? Bueno, Sí, perfecto. profe. Sí, profe. ¿Se entiende, chicos, esto de las dicotomías? Sí, profe. Fíjense, aquí seguimos con otras dicotomías que se nos plantean en toda esta cuestión de los paradigmas de las ciencias sociales y de la teoría de la educación. Lo individual y lo comunitario. El continuismo y el cambio. El continuismo sería, bueno, ¿no es cierto? Seguir, proseguir, o decir, bueno, no, aquí hay que poner un cambio. Un cambio en esta comunidad, todos estos ejemplos que poníamos ayudan para... Estas son como dicotomías que al profesional se le van a plantear. La neutralidad valórica, y vamos a ver qué quiere decir esa palabra, y la opción valórica. ¿Qué quiere decir ser neutral? No estar ni de un lado ni del otro, profe. Bien, O sea, ni de un como lado ni del otro. equilibrado. ¿Han visto que hay gente que dice, bien, hay gente que dice, no, yo no estoy ni con este ni con el otro. Esto es una neutralidad. Fíjense que el paradigma positivista, el primero que veíamos, defiende la neutralidad en el acto del conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que, eso se sostiene, que los investigadores
cuando analizan un hecho, o en este caso los pedagogos cuando estudian los procesos educativos, no tienen que, dejarse contaminar por los afectos, por ejemplo. Ellos quieren que uno piense despojado de sus afectos, de su subjetividad. Como que ¿Ustedes tienen que creen ser objetivos al ver una situación, digamos. tienen que ser objetivos al ver una situación? Ahora, ¿qué les parece? ¿Se podrá, tratándose de humanos, podremos ser totalmente objetivos y no dejarnos incidir por los sentimientos, las sensaciones, los afectos? ¿Creen que será posible eso? Yo creo que no, Tratándose, es No, muy difícil, ¿no es cierto? porque también Sí, tiene que porque ver uno mucho. ya viene con Porque uno una es realidad, con una una carga, con complejidad. un conocimiento, y si es más compleja la situación, más difícil aún. Y porque uno no puede despojarse de los afectos. Uno, los afectos los tiene en su propia, ¿no es cierto?, su subjetividad. Uno no se puede separar. Me acuerdo que cuando éramos chicos había maestras que decían, bueno chicos, ahora si sean puro oídos, me parece que no me acuerdo cómo era la expresión, y no atiendan nada más que esto. Aunque uno pueda pedirles eso a los chicos. Si un chico está con un problema de afectividad porque le hacen burla en la escuela o porque los padres se están separando o porque han pasado un duelo familiar, ese alumno podrá, aunque se esfuerce, podrá concentrarse totalmente y no estar pensando y que eso le influya esa situación dolorosa de angustia que ha vivido. No, no vamos a poder, porque somos seres humanos integrales, compuestos de aspectos afectivos y racionales. Y eso no lo podemos separar así con una reglita y decir, bueno, aquí yo me comporto así y allá me comporto, y aquí no pienso lo que pasa en casa y en casa no pienso lo que pasa en la escuela. O sea, eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que los positivistas defienden esa neutralidad. Ellos no quieren reconocer ni pensar que también hay una variable que se juega ahí, que es la de los valores, que es lo que vamos a plantear desde la pedagogía. Siempre uno va a tener una adhesión a una determinada teoría, a una determinada mirada acerca de la realidad. No va a ser lo mismo la situación, vamos a pensar en la situación profesional, de un profesional de educación para la salud que tiene que ir a hacer una capacitación, digamos, o tiene que participar de una mesa redonda donde se va a hablar porque se está defendiendo la legalización del aborto. Si es que ese profesional, por ejemplo, es súper católico o hiper religioso, ¿se dan cuenta? Ahí va a aparecer esta dicotomía, porque por un lado él puede saber que en muchas situaciones es mejor que exista una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero desde la doctrina religiosa a la que él adhiere y que forma parte de su personalidad, de su mundo subjetivo, y también de su mundo social, porque si va todos los domingos al templo o a la iglesia, entonces, ¿cómo hace para superar esa dicotomía entre lo que quizás desde el punto de vista científico le están diciendo y lo que desde su adhesión religiosa de creencias a él le está pareciendo? ¿Se entiende eso? Para que veamos cómo son estas cuestiones dicotómicas y que es imposible lograr esta neutralidad valórica. Luego también vemos esta palabra, lo elítico.
¿A qué se referirá? ¿Qué quiere decir elítico o elite? Lo elítico tiene que ver con la palabra élite. Se pronuncia élite porque es un término del francés, pero es élite, ¿no? ¿Qué quiere decir elítico? Lo que está destinado a un grupo reducido de personas. ¿Un grupo Eh, selecto? ¿Cómo? ¿Un grupo selecto? Que puede ser un grupo selecto, pero no necesariamente selecto por las cosas buenas, puede ser selecto, o sea, las élites, aunque en general las élites es un grupo selecto, ¿en qué sentido? Es un grupo de personas que tienen un determinado poder, que tiene un determinado estándar de vida. Esa sería, por eso decimos, a veces la expresión es, ay, esta persona qué elitista que es. Porque solamente, qué sé yo, es elitista porque solamente tiene en cuenta a los sujetos que tienen poder, o que tienen dinero, o que tienen una alta formación. Entonces, son grupos reducidos y cerrados. Bien, y mientras tanto nosotros sabemos que desde nuestra educación para la salud, nosotros tenemos que trabajar con todas las comunidades. Entonces, aquí viene lo dicotómico con el término lo popular. Porque lo elítico es lo de un grupo cerrado. Y nosotros, nuestra acción profesional tiene que estar destinada a un amplio número de la población. ¿Sí? Fíjense, otra dicotomía, esto, nosotros podríamos decir que todas estas cuestiones tienen que ver con esto, con el paradigma técnico positivista, las que están en esta columna. Bueno, lo elítico, lo cuantitativo, habíamos dicho que el paradigma positivista es un paradigma que pone el acento en lo cuantitativo. Le interesan las estadísticas, los porcentajes, porque así pueden decir, la mayoría de los alumnos se comportan así. La mayoría de los docentes actúan así. Fíjense, ahí se juega. Y lo técnico, que es lo que ya habíamos dicho, y fíjense aquí en oposición tenemos lo científico y lo cualitativo. En el sentido que nosotros a las personas no vamos a poder analizarlas, comprenderlas desde un aspecto solamente cuantitativo. ¿De qué me sirve a mí decir el 80% de estos estudiantes no aprobó la materia y esto significa que no estudió? Si yo me quedo con eso, eso es una observación externa, general, cuantitativa, tecnicista. Pero yo ahí voy a perder de conocer, de tener esa referencia, de que este grupo, ¿qué ha pasado en el interior de ese grupo, esos 80 personas que no aprobaron? Y ahí puede ser que yo descubra, no, pero este estaba enfermo, no, pero eso solo lo voy a saber apelando ahí a la singularidad de cada sujeto. No, pero este ha tenido una pérdida, le ha pasado esto, el otro. O sea, la mirada cuantitativa también es una mirada externa, que no aporta muchos elementos para conocer la realidad de esos sujetos que están en juego en esa mayoría. No vamos a poder tener elementos para conocer. Entonces, no sé si ahí les va quedando en claro, podríamos llegar hasta aquí, dejarlo, esta cuestión de lo dicotómico, y aquí esto que plantea Bazán Campos, que dice, la pedagogía tiene estatus científico. ¿Por qué dice tiene estatus científico?
Porque durante mucho tiempo a la pedagogía se le negó que sea, o a la pedagogía o a la teoría de la educación, se le negó que sea una ciencia, porque decían, no producen leyes. Claro, la teoría de la educación no produce leyes como puede producir la biología, ¿m? Que puede producir leyes relación causa-efecto. La teoría de la educación va a establecer regularidades, pero no del modo, no esas leyes así de decir el 80% de estos alumnos tal cosa, este sujeto se va a comportar así, porque eso es imposible predecir la conducta del ser humano. ¿Mm? Entonces, a raíz de estas características de la pedagogía o de la ciencia, de la teoría de la educación, perdón, es que se empezó a ver que la teoría de la educación no la podemos comparar con una disciplina como la biología, así como no podemos comparar la sociología con la biología, porque en un caso hablamos de un determinado tipo de mirada o observación y en el otro caso de otro modo de indagar y de conocer el objeto de estudio. ¿Mm? Entonces, fíjense, ahí hay una frase de Foucault que dice, la pedagogía es una ciencia en construcción, ¿Mm? Que está como otras ciencias sociales ahí en el umbral de que sea considerada, o sea, una disciplina científica. ¿Mm? Bueno, yo les diría que aquí ya podríamos, nos va a quedar solamente esto o quieren que terminemos. Yo no tengo problema, no sé si se han ido, lo veamos y ya lo terminamos ese paso. Fíjense en las tareas para la pedagogía de hoy. Definir su campo de acción propio, o sea, ¿a qué le vamos a llamar hecho pedagógico? Si en esa conceptualización de hecho pedagógico vamos a ingresar esto de proceso biopsicológico. Plantearse, miren, yo les voy a pedir que esta como tarea para la próxima, que analicen, anoten si quieren, analizar, pensar primero qué significa cada una de estas tareas que plantea Bazán Campos, que son tareas para la pedagogía de hoy. O sea, sería analizar esta última diapo, con cuáles son las implicancias para una teoría de la educación o una pedagogía. Y que la clase siguiente ustedes puedan empezar la clase haciendo referencia a cómo han interpretado estos 4 planteos que están ahí como tareas para la pedagogía de hoy. ¿Les parece? Y así vamos cerrando la clase de hoy. Sí, profe. Entonces, anoten, ese es un Power que lo tienen ahí colgado en el aula. Fíjense en el tema 2 ya, en el tema 2 o la clase 2. En el aula virtual, fíjense, analicen esto, qué quiere decir, anoten lo que no entienden para que podamos comenzar la clase del miércoles que viene analizando estas tareas, esto que planteé aquí. Sí, Profe, ¿me querían decir? una consulta. Sí. El trabajo
diagnóstico, paradigmas, no tiene una fecha de entrega ni nada. Eso lo tenemos que tener hecho solamente. Sí, lo tienen que tener hecho y bueno, y la idea sería poder hablar en alguna de las clases de eso que han hecho. Pero sí, lo tienen que tener hecho. Recuerden que para No, promocionar... quedaba la duda para saber si si va a dar una forma de subirlo, digamos, para control o ¿Cómo? Porque, pensaba para que ustedes lo claro, puedan para subir. control. Bueno, eso ya le voy a preguntar a la profe Shita para subirlo, para que ustedes lo puedan subir, habilitar para que lo puedan subir. Perfecto. Bueno, profe, neta. Es importante que lo tengan y recuerden que para promocionar la materia, ustedes tienen que tener realizados todos los prácticos, ¿sí? Sí, profe. Claro, por eso era Eso, la consulta, profe, para saber si, bueno, ese iba. sí, porque los prácticos no se califican, se pone aprobado o desaprobado, no van a ir con nota, pero bueno, nosotros tenemos que ver que ustedes lo hayan hecho al trabajo, por eso, sí. Bien, listo, profe. Bueno, Muchas entonces gracias. un gusto y gracias por estar hoy y bueno, seguimos en contacto y nos vemos la próxima. Bueno, Hasta la profe, próxima. gracias, Bueno, que le vaya bien. Hasta